Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. En el día de hoy os traigo una entrevista que os había prometido y hoy estamos con Carlos Cremades, concretamente analista de inversiones de Casavo y que recientemente ha aprobado el examen nivel 1 del CFA. Como os dije, lancé una serie de posts en el que os invitaba a participar y en el que os pedía también pues, ciertas preguntas, ciertas dudas que pudierais tener con respecto al examen para trasladárselas en el día de hoy a Carlos y bueno, pues ir adelante con todas aquellas consultas y espero de verdad que sea súper útil. Así que nada, Carlos, cuéntanos un poquito qué tal estás. Muy bien, oye, encantado de estar aquí, de que me hayas invitado al canal. Oye, tengo que decir en un primer lugar que tienes unos suscriptores maravillosos que interactúan muchísimo. He visto ya todas las preguntas que habéis escrito y la verdad que yo os lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues por presentarme un poco, mi nombre es Carlos Cremades, como ha dicho Héctor perfectamente, y yo estoy trabajando de analista de inversiones en Casavo. Invertimos en el sector inmobiliario, en real estate, tanto en España como en Italia. Y bueno, pues también me enorgullece decir que ya es público que justo el mes pasado acabamos de levantar una ronda de financiación de 200 millones. O sea que enhorabuena a todo el equipo de Corporate Finance que tenemos detrás. Y nada, pues estoy aquí un poco para hablaros un poco sobre el CFA, que es un examen que acabo de aprobar recientemente, el nivel 1. Y nada, pues me gustaría también un poco contaros, porque yo también he estado en la misma situación que estaréis muchos de vosotros, que estás nervioso, que no sabes un poco cómo cogerlo, ni si hacerlo o no y demás. Entonces espero ayudaros con el vídeo de hoy a despejar dudas y a invitar a la acción, porque de verdad que puede ser lo mejor que podáis hacer. También os voy a dejar en la descripción todas las redes sociales de Carlos para que, bueno, aquellas personas que queráis contactarle, queráis, pues, de alguna manera tenerlo en LinkedIn, redes sociales, etcétera, pues creo que puede ser súper interesante y lo tendréis en la descripción. También os voy a dejar un pequeñito índice, puesto que al tratarse de una entrevista hay personas que os pueden interesar unas partes algo más que otras y vais a tener un índice detallado para que podáis ir directamente a aquellas que más os interesan. Obviamente, si tenéis cualquier duda que queráis que Carlos os conteste en un futuro, dejadla en los comentarios porque las vamos a ver todas. Bien, pues vamos con la primera pregunta. Carlos, ¿cómo decidiste empezar con todo esto del CFA, toda esta locura, buscando información? Es decir, para que las personas que nos están viendo, que yo creo que se van a sentir, digamos, como van a sentir mucha empatía, ¿no? En este aspecto de ese primer momento en el que decides, quiero hacer el CFA, pero me apunto al examen, no me apunto al examen. Exacto. Ese momento sí, en el que total. supongo que las personas que nos estén todo el viendo... mundo ha estado y qué tal. Exacto. Pues mira, me gustaría contarte un poco el cómo aparece este CFA en mi vida. O sea, bueno, Perfecto. yo que estudié en EDEM, en la misma universidad que tú, yo siempre soy una persona muy curiosa, que me gustaba muchísimo la inversión, muchísimo el tema de la bolsa sobre todo, oye, pues el invertir, el mundo de los fondos de inversión y demás. Y pues bueno, hablando con el profesor de finanzas de EDEM, con Felipe Sánchez, después de una clase y demás, yo le preguntaba, joder, es que, bueno, él había sido gestor de renta fija, y yo decía, es que yo también quiero ser un gestor de fondos de inversión, invertir y hacer análisis y demás, ¿cómo puedo llegar a ser eso, no? ¿Cómo puedo llegar al más alto nivel? Y él ya me mencionaba la importancia de que, oye, si tú de verdad quieres diferenciarte y quieres llegar al más alto nivel, el CFA te lo van a exigir, o sea, va a ser algo totalmente necesario. Así es un poco como el CFA aparece en mi vida, ¿no? Cuando yo hago las prácticas en una consultora, que también hacemos un poco de M&A y demás, que está aquí en Valencia, que se llama Speed Out, que bueno, pues liderada por Jaime Esteban, que era el director general de Angels Capital, exacto. Y nada, pues yo ahí veía que los analistas, todo el mundo hablaba del CFA, y hostia, como que la historia se repetía y demás, pero había algo muy curioso, que era creo que éramos 5 analistas, solo uno de verdad estaba metido haciendo el CFA. Entonces yo, pues bueno, preguntándole, que se llamaba Jorge y demás, me dejó para poder ver un poco los materiales y demás, para ver lo que preguntaban. Me lo estuve empapando un poco 2-3 semanas, me gustó y decidí que quería hacerlo. Entonces, eso es un poco cómo llegué yo a hacer el CFA. Como yo tenía claro que yo quería dedicarme al sector de las inversiones y demás, lo vi un requisito, vi que, bueno, el contenido y que era factible y así es como decidí hacerlo. Por lo que iba a aprender y por lo que me iba a aportar. Vale. Desde ese punto hasta hoy me he dado cuenta muchísimo más de todo lo que de verdad te aporta el CFA, porque cuando cambié de trabajo y me fui de la consultora a Casavo, que invertimos en real estate, como sabéis, veía también que todo el mundo conocía lo que era el CFA, tanto VPs como managers, como el resto de analistas y demás, pero otra vez el patrón se repetía y había muy pocos que de verdad se metían en el barro y hacían el CFA. Entonces, así es un poco como me he ido dando cuenta de la exclusividad, del privilegio que tiene el CFA, y entonces cada vez me refuerzo más a nivel mental, oye, la importancia que tiene para mí hacer el CFA. Y una pregunta, Carlos, con respecto a ese salto, esa brecha que hay entre los que quieren hacer el CFA y ya no solo los que lo consiguen aprobar, sino
las personas que se atreven de alguna manera a realizarlo, a presentarse, ¿crees que va más por la vía de que es un examen caro? ¿O crees que va más por la vía de que es un examen que te va a requerir, sobre todo para las personas que están trabajando mucho tiempo? ¿Cómo compatibilizaste todo eso, hilándolo con una pregunta que nos hacía un suscriptor sobre cómo has conseguido combinar esa parte de estoy trabajando con el hecho de estoy estudiando CFA y luego pues hacer tu vida normal, salir con amigos, etcétera? Bueno, al final pues todas las actividades que nos gusta hacer. Totalmente, o sea, es una muy buena pregunta y de hecho yo no diría que es por el tema económico, no creo que sea por el tema del dinero, porque de hecho tú el CFA lo puedes hacer, creo que para registrarte son $450 dentro de lo que es el CFA Institute, y luego cada examen, si te inscribes digamos en un periodo que es muy pronto, no sé si son 8 meses antes, te hacen un descuento como del 30% y te cuesta $700 cada examen. Es una cuantía elevada, lo entiendo, si lo comparas te puedes comprar un teléfono de alta tecnología con ese dinero, pero yo lo vería más desde el punto de vista del tiempo y del esfuerzo que requiere de verdad conseguir los 3 niveles, que es lo que más limita a la gente a la hora de decidir. Y aquí en este aspecto también hay mucha gente que lo que le suele ocurrir es que se queda en el CFA nivel 1. Es decir, piensa no, pero que al final es cierto que quizá la diferenciación que puede existir entre he pasado el nivel 1 y ya he pasado los 3 niveles, quizá el upgrade viene del 0 al 1 más que del 1 al 3. ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo y de hecho os voy a explicar un poco las dos partes, ¿no? Oye, pues, ¿qué hago? Si hago el nivel 1 y me quedo ahí, y si me consigo los 3 niveles. El salto de no tener nada a tener el nivel 1 es brutal. O sea, para que os hagáis una idea, yo soy totalmente transparente. Fue la semana que aprobé el CFA nivel 1, lo publiqué en LinkedIn y esa misma semana ese post, que yo soy una persona totalmente normal, alcanzó casi como los 10.000 visualizaciones ese post, 1.000 personas vieron mi perfil y me han llegado como 4 ofertas de trabajo en las primeras 2 semanas. O sea, un poco para que os hagáis una idea de la repercusión que puede tener solo el nivel 1. O sea, que digamos que totalmente estoy de acuerdo en que del 0 al 1 el salto es brutal. Pero luego también me gustaría haceros ver con un poco más de visión a largo plazo el verdadero prestigio que tiene el CFA. Y os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver porque son sectores diferentes, pero para ser juez en España es un proceso bastante largo, bastante complejo, que dedica mucho esfuerzo. O sea, la posición de judicaturas es de las más difíciles. Para que os hagáis una idea, en España hay 5.419 jueces, es decir, unos 11 cada 100.000 habitantes. Gente que tenga el CFA en la mano, solo hay menos de 1.000. Por lo tanto, son 2 cada 100.000 habitantes. Para poneros un poco en contexto, una ciudad como Valencia, que tiene unos 800.000 habitantes, solo habrían 16 personas que tienen el CFA. ¿Te refieres al nivel 3? Al nivel 3. Entonces, claro, el nivel 1 te catapulta, pero el nivel 3 te mete en un sector de exclusividad que de verdad es muy, muy cerrado y que te va a aportar un reconocimiento en el sector de las inversiones, no a nivel de España, sino a nivel internacional, que creo que no te lo ofrece ningún otro certificado, ni máster, ni nada. Perfecto, pues yo creo que en este aspecto la verdad es que una explicación fantástica. Y también hay muchas preguntas, estaba leyendo en todo el listado que teníamos más o menos preparado, sobre cómo es ese momento de afrontar el examen desde el punto de vista de, vale, ya he dado el salto, ya tenemos claro que es un factor diferencial, de que es interesante, me he registrado, quizá pues a un plazo de 6 meses incluso, etcétera. ¿Cómo es ese primer día en el que yo tengo los manuales que me he comprado? Es decir, es un momento un poco borroso, ¿no? Porque no tengo nunca una figura que me enseñe a cómo preparármelo, pese a que tenéis este canal que es fantástico, vamos, yo creo que es la mejor forma de preparároslo, pero más allá de eso, como que estoy un poco perdido. Estoy yo completamente solo en el océano y me tengo que buscar la vida. ¿Cómo fue ese proceso desde que tú dices, tengo todo este material por delante y empiezas a organizarte, a calendarizarte, a planificarte, a decidir qué áreas decides estudiar más? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso desde tu punto de vista. Claro. A ver, pues yo eso lo considero una parte muy importante que va a determinar si vas a tener éxito o no en el CFA. Y os explico un poco por qué. Yo soy una persona que necesito tener más o menos todas las cosas claras y lo que tengo por delante. Entonces, yo lo que hago es básicamente darle como una primera leída muy rápida por encima a todo el temario. El temario es muy largo, o sea, creo que si lo sumas todo son 6.000 páginas o una barbaridad así. Lo que sería el contenido que te descargas directamente del de CFA. Institute, exacto, los libros.
Entonces, ir a través de eso todas las páginas es inviable, pero un poco sí que te recomendaría, oye, que leyeras todos los capítulos que hay, qué se toca en cada tema, más que nada para tener una autoevaluación rápida de cuáles van a ser tus puntos fuertes, cuáles van a ser los puntos que vas a necesitar un poco más de esfuerzo, y así a nivel medio-largo plazo te puedes planificar un poco mejor lo que vas a necesitar más apoyo. Vale. Digamos. Y con respecto al tema del estudio, hay muchas preguntas sobre qué material de estudio recomiendas. Si crees que el tema de una academia puede ser interesante, o si crees que quizá, incluso de forma particular, pero si has utilizado algún tipo de material muy específico, como puede ser los de Kaplan, como puede ser pues de cualquier tipo de editorial. Sí. A ver, yo en mi caso personal no he utilizado ningunos materiales extras de pago como pueden ser Kaplan, también está Bloomberg, que me han hablado bastante bien de él. También está IFT, que es un instituto nuevo que está como virtual, que te preparan el CFA y demás, y tiene unos vídeos explicativos muy buenos. Yo no quise pagar nada porque dije, oye, voy a intentarlo yo por mis medios, porque cuando tú te registras en el CFA, tienes acceso a una cosa que ellos llaman el Learning Ecosystem, y básicamente ahí lo tienes todo. O sea, ahí tienes todo lo que tienes que estudiar, con preguntas para practicar, con exámenes para practicar, para poder trabajar respecto a tus errores, para poder marcarte lo que tienes que reforzar y lo que no. Entonces, es muy intuitivo, fácil de usar, y la verdad que lo tienes todo. Luego, sí que es verdad que yo no tuve apoyo externo, por decirlo de alguna forma, pero yo siempre he estado buscando, oye, todo lo que no entendía lo he buscado en internet. Hoy en día en internet lo tenéis todo. En YouTube, la verdad que hay muchos vídeos que te explican cosas muy concretas y demás. Os compro el punto de vista de que dices, ya, si lo pagas, ya tienes todo eso masticadito y no te lo tienes que buscar tú. Pero bueno, es un poco... También aprendes mucho en esa búsqueda a nivel proactiva y autodidacta. Sí, que algo más pasivo en el que simplemente estás escuchando a otro profesor. Perfecto. Luego también hay muchas preguntas con respecto al tema de los question banks, que entiendo que iría englobado en toda la parte esta anterior. Supongo que también en internet pues puede haber fuentes interesantes. Y luego también, sobre todo, cómo te organizas o cuántas horas diarias, semanales, y con qué plazo de meses te empezaste a preparar todo el examen. Vale, yo cuando me registré, creo que me registré en mayo y lo tenía para diciembre. Luego, pues bueno, yo fue el año de la pandemia, nos lo cancelaron, nos lo retrasaron y finalmente lo hice en febrero. Respecto al QBank, sí que es verdad que si tuviera que pagar algo, lo que pagaría serían más preguntas, más exámenes para poder practicar más, porque eso es la clave del examen. O sea, al final no es lo mismo presentarte al examen habiendo hecho 5.000 preguntas que habiendo hecho 10.000 preguntas. Entonces eso es lo clave. Y respecto a tiempo del examen, con cuánta antelación te lo tienes que coger, la gente habla de que te lo tienes que coger mínimo con 6 meses, depende un poco del background que tú tengas, depende un poco de los conocimientos que tú tengas ya. Y un poco cómo te consideres tú, oye, pues mira, yo quiero ir a muerte con esto, yo quiero dar mi 100%, no dormir 3 meses, venga adelante, o no, yo me lo quiero coger con tiempo, voy a estar 9 meses poco a poco. Para compartir un poco mi caso personal, yo trabajo, la verdad que bueno, pues en el sector se trabaja de una forma bastante intensa. Entonces, bueno, pues yo estudio los fines de semana sobre todo, pero sí que es verdad que intento luego entre semana pues hacer una horita, si puedo, antes de irme a dormir o por las mañanas no, porque hay gente, bueno, que sí que se levanta más temprano y puede estudiar y demás. Yo no, yo lo prefiero estudiar por las noches o el fin de semana, pero bueno, cada uno que se organice como quiera. Perfecto. Luego también nos hacía unas preguntas un poquito largas, las vamos a ir poniendo todas, digamos, subtituladas para que se puedan repasar. Nos dice un suscriptor, he leído que es muy determinante el memorizar las fórmulas que se necesitan para todo lo que son los ejercicios del examen. ¿Has usado algún formulario concreto o hay alguna recomendación a la hora de poder seguir todo este material que sea, digamos, más digerible? Puesto que a lo mejor yo me estudio todo lo que es el material del CFA y podemos estar hablando perfectamente de más de 300 fórmulas que, claro, que sí, no, la verdad del que examen... es una barbaridad el temario que hay, las fórmulas que hay. Yo creo que todo el mundo hemos buscado el típico fórmula sheet de CFA que te lo descargas en un PDF y tienes ahí todas las fórmulas. Yo me lo he descargado, todos nos lo hemos descargado. Veces que lo he utilizado, 0. O sea, al final, de todo lo que vas a estar practicando, no te preocupes que vas a interiorizar tanto las fórmulas que te las vas a saber prácticamente todas. Sí que es verdad que hay ciertas fórmulas bastante complejas, también cuando no entiendes el concepto, que esto es un punto muy importante. No recomendaría memorizaros las fórmulas, sino entender muy bien los conceptos.
Y te explico por qué. En el CFA, al final hay muchísimas preguntas y te lo van a preguntar todo desde el principio hasta el final. Desde el final hasta el principio, de arriba a abajo, de un lado a otro. Entonces, más que memorizarte una fórmula, es muy importante entender, oye, ¿por qué está compuesta esta fórmula? Vale, con esto, y así obtengo esto. Por si tienes que darle la vuelta o demás. Y luego también me acuerdo que hay bastantes fórmulas también ligadas con conceptos un poco difíciles. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, la parte de renta fija y hay una cosa que, bueno, imagino que sabréis. Los precios de los bonos, ¿vale? Pues son sensibles a los cambios en los tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan. Exacto. Bien, ¿cómo se mide eso? Pues hay una cosa que se llama duration y en concreto hay una que se llama Macaulay Duration y esa fórmula que os la dejaremos por aquí en algún sitio. Bueno, y de hecho tenéis unos vídeos fantásticos, creo que lo hemos tocado durante 3-4 vídeos en el módulo de renta fija, que también lo podéis ver. Exacto. De hecho, el título del vídeo se llama duración de Macaulay. Exacto. O sea que es directamente, o sea, podéis llegar directamente. Pues por ejemplo, esa fórmula es una fórmula un poco compleja que yo sí que me he apuntado y yo tengo también un poco como mi fórmula sheet personal con las fórmulas que más me han costado para luego, oye, darle un review y que no se me escape un detalle. Y luego, también una pregunta que, ¿cómo decirlo? Es algo rara de expresar, pero ¿crees que tiene sentido, más allá de intentar sabérselo todo, filtrar muy bien entre lo que de verdad importa o lo que a lo mejor de verdad pondera luego el examen después de haberlo visto tantas veces? Porque muchas veces nos encontramos con cosas que son muy complejas, pero quizás son residuales, que nos aparecen en un pequeño apartadito que quizá, y hago la pregunta un poco al aire, tiene más sentido dejárnoslo, puesto que el esfuerzo que vamos a necesitar de ampliar ese conocimiento nos va a suponer luego perder tiempo de otras cosas con respecto al examen o con lo que sea. Es decir, aquí nos hacía una pregunta con respecto de tips de cara al examen, ¿no? Exacto. Tips en el sentido de, ¿suele haber una pregunta o suele haber una opción que se suele casi que descartar, puesto que el resultado es muy raro? Es decir, de todas las preguntas esas que has realizado tú y que has hecho, ¿algún tip o algún patrón podría llegar a ser la respuesta, la pregunta con respecto a todo con respecto a lo que nos vamos a encontrar en el examen? Vale, esto es un tema un poco como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que si lo supiéramos todos seríamos millonarios. Pero, a ver, mi consejo es que tú piensas, el examen dura 6 horas, hay 240 preguntas, es un examen muy largo y entra todo. O sea, cuando digo que entra todo. Sí que es verdad que, oye, desde un punto de vista analítico, si tú estás estudiando y hay un concepto en concreto que no entiendes, oye, pásalo, porque probablemente va a representar menos de un 1%. Ahora bien, tenéis que tener mucha visión, chicos. Lo que hacen muchísimos compañeros y muchísima gente que se ha preparado el CFA a nivel 1 es decir, hombre, mira, por ejemplo, portfolio management, que es un área bastante compleja, que a la gente le cuesta y demás, dices, oye, me la dejo, porque la ponderación que tiene el día del examen es entre un 5 y un 10%. ¿Qué pasa? Dices, vale, me dejo portfolio management. Luego cuando llegas al nivel 3, que la mitad del examen es portfolio management, no tienes esa base necesaria y entonces la gente cae. Entonces, mi recomendación sería que os lo estudiarais todo, pero que si os atragantáis de verdad en algo muy concreto, pasarlo, que va a ser menos de un 1%. Perfecto. Y ahora una pregunta que también me parece muy relevante y es, ¿cómo es ese día del examen? Porque claro, hemos dicho antes que son 6 horas, pero ¿cómo se plantea? ¿Da un poco de miedo? ¿Qué recomiendas, qué tips, sobre todo para afrontarlo de una forma Sí. A ver, el día del examen, la suerte está echada. O sea, es un poco como el que se prepara una maratón. El día de la maratón es el día de disfrutar. Has estado preparándotelo muchísimo y ahí tan solo vas a disfrutar. O sea, que no te tendrías que poner nervioso. Pero bueno, como somos humanos, cagao. O sea, tú llegas ahí nerviosísimo, encima los del CFA son muy rigurosos con todas las medidas de seguridad, de no copiar, de todo. Tú llegas y tienes que ir con tu pasaporte, te quitan todo antes de entrar y entras con el pasaporte y con la calculadora. Son 6 horas de examen, muy intenso, te dejan hacer un descanso que es voluntario, yo flipé. O sea, hay gente que hace el examen del tirón, yo no sé esa gente de dónde ha salido, yo paré. Te tomas un café, te despejas un poco y demás. Y lo más importante es el día del examen, la concentración. O sea, como yo digo, al final el cerebro es una máquina y tienes que conseguir esa velocidad de crucero que digo yo. Y luego también, si puedo dar un consejo de cara al examen, el examen sí, claro. Es un tipo test. A mí me gusta mucho la psicología.
Y es muy curioso entender cómo funciona el cerebro. Cuando nosotros aprendemos, estamos creando una red neuronal en la que no solo se aprende el concepto, sino el contexto de dónde has aprendido eso, ¿no? Bien, para activar esa red neuronal, digamos que se puede hacer a través de la percepción, que es lo que conocemos comúnmente como reconocimiento, o a través de una actividad proactiva por tu parte, que es lo que se conoce como recuerdo. Entonces, yo os pongo un ejemplo muy claro. No es lo mismo que yo te ponga en un papel en blanco, explícame algo, que yo te diga un papel con todo explicado y te diga, ¿esto está bien o está mal? De cara al examen, el examen es un tipo test, entonces es muy bueno entender que cuando tienes dudas, siempre suele ser la primera opción que se te ha venido a la mente que es la correcta. Y lo digo por, si tú tienes un examen A, B, C, y pones la B y luego pasas, pero te quedas un poco pensativo, que no estás seguro, no vuelvas y la cambies porque probablemente sea la primera. O sea, creo que ese es un muy buen consejo de cara a realizar exámenes tipo test en general, no solo del CFA. Una pregunta, claro, ahora entiendo que tú lo hiciste en formato papel, ¿puede ser? ¿O no, lo hiciste ya en formato...? Yo lo hice ya en formato... Fue el primero que lo hice en formato Computer-Based Exam, que es en ordenador. Entonces, aquí, dos preguntas. ¿El test es adaptativo en función de la complejidad? Y luego otra cosa. Aquí partimos de la base de que no podemos volver atrás. Entonces, tenemos una dificultad añadida más allá de cuando lo teníamos en papel, que sí que es cierto que si nos dejábamos una en blanco, que es completamente cero recomendable, puesto que no restan las respuestas incorrectas, siempre pues contestar. Permítame que te diga partes de la base errónea, porque sí que puedes volver atrás. Y de hecho es muy intuitivo, cuando te estás realizando todas las preguntas, tienes aquí como un pequeño índice con las preguntas numeradas y te puedes poner una marca por si quieres volver, puedes clicar en cualquier momento y puedes organizarte tu tiempo como sea. Piensa que hay algunas preguntas más complejas que la gente decide dejárselas al final. Vale. Bueno, ese sería el primer consejo de cara al día del examen, que es la concentración. Y el segundo es time management. O sea, tienes que ser un crack de organizarte tu tiempo. Piensa que si hay 240 preguntas y son 6 horas, solo tienes 90 segundos por pregunta. Por lo tanto, la típica pregunta de estadística, de hypothesis testing, de que tenías que reject or not de null hypothesis, en la universidad te daban 1 hora para hacer eso. Ahora tienes 90 segundos. Entonces es muy importante eficiencia, tiempo y no parar. Y una pregunta que quizá es un poco delicada. Si yo te preguntase cuántas preguntas al azar pusiste en todo el examen, más que nada, no lo digo como algo ni bueno ni malo, sino que para que se para el que esté... esté... Oye, que vamos de tú a tú. Y de hecho, yo ahora os lo digo, he aprobado el nivel 1... Acabo de empezar a prepararme el nivel 2, estoy igual de nervioso que vosotros, voy a dar mi 100% siempre y la verdad que sí que el día del examen hay preguntas que tienes que hacer guessing, como hacemos todos, y la verdad que no me acuerdo mucho de cuántas fueron, pero a lo mejor sí eran unas 10, unas 8, que oye, o sea, pues... Donde quería llegar es que tampoco le tengáis ese miedo ni la necesidad de saberoslas todas. Luego, lo bueno y lo malo que tiene el CFA es que al final estamos en una campana de distribución en la cual una pregunta que sea difícil para vosotros, lo más probable es que sea difícil para el resto de competidores, en este caso, y de personas que van a realizar el examen. Entonces, bueno, es cierto que a veces tenemos la suerte a nuestro favor y luego en contra, pero que en esos aspectos nos vamos a mover. Y luego, ya por finalizar un poquito el vídeo, sí que os quiero traer una consulta, o sobre todo, pues dentro de todas las preguntas que hay una que da bastante miedo, que es esto de aquí. Para los que os estáis preparando el CFA, probablemente ya sabéis que este es uno de los modelos con los que podemos realizar el examen. Es la que coge todo el mundo y la que yo recomiendo es la calculadora BA2 Plus de Texas Instruments. Os recomiendo cogeros la Professional porque, bueno, hace un par de cosas más que si queréis conocer, yo estaría encantado de explicaros en otro vídeo. Exacto, ahí es donde queríamos llegar. Si este vídeo pues lo apoyáis, si os está gustando este formato, mi invitación desde ya a Carlos para que se pase otra vez por el canal y que nos haga un vídeo explicativo sobre cómo utilizar todos los trucos, todas las claves que tiene esta calculadora, que la verdad es que tampoco es sencilla, es decir, tiene cosas que hay que saber o que por lo menos te lo tienen que explicar. Y también hay una cosa que creo que podemos aportar muchísimo valor, y es que si tú te vas a buscar contenido sobre cómo utilizar la calculadora, todo está en inglés, o todo a lo mejor está en un lenguaje algo complicado, demasiado técnico, pero que incluso os doy la posibilidad de que en los comentarios nos dejéis todas esas dudas ya previas, para que si el día de mañana realizamos este vídeo, este tutorial, que como digo, tenemos que apoyar mucho esta entrevista,
Carlos y yo pues plantearemos todo ese vídeo para ayudaros con todo este material. Así que no sé si, Carlos, quieres comentar algún aspecto más que se nos haya podido quedar, que se te ocurra, o más que nada, un pequeñito último consejo a todas las personas que nos han visto, sobre todo desde la perspectiva de, oye, es un examen más, tampoco nos volvamos locos, como digo, time management, repetir y sobre todo pues estudiar y echarle horas, que tampoco nos vamos a engañar. Sí. Pues mira, la verdad que sí, oye, en primer lugar agradecerte muchísimo, Héctor, que me hayas invitado y poder estar aquí contigo hoy. Seguro que apoya mucho el vídeo y podemos volver a hacer el vídeo de la calculadora. Sí que hay un consejo que sí que me gustaría daros respecto al CFA, que es un poco un patrón que he visto respecto a los compañeros que empezaron y luego se cayeron por el camino y demás. Tiene que ver a nivel personal con que es un examen en el que sacrificas mucho. Tienes que estudiarlo con muchas horas de antelación, muchos meses, y tienes que decir que no a muchos planes. Entonces, os diría dos cosas. Uno, de verdad hacer una autoevaluación crítica, realista con vosotros mismos, de oye, ¿hasta cuánto estoy dispuesto a dar y cuánto estoy dispuesto a esforzarme? Y una vez tengáis eso claro, compartirlo con vuestro círculo cercano, sobre todo con vuestra novia, con vuestra familia, con vuestros amigos, porque al final digamos que al ser un proceso tan largo la motivación sube y baja y es difícil, y hay días en los que si de verdad has confiado en tus seres queridos y demás y saben lo importante que es para ti, van a estar ahí para apoyarte, para que sigas, para que no te rindas y para que sea un éxito el examen y la carrera en general. Pues la verdad es que súper apreciado ese comentario. Ya os digo, chicos, yo creo que ha quedado una entrevista fantástica, espero que la hayáis disfrutado, sobre todo tened muy en cuenta, ¿no?, todos esos puntos que queremos retomar en el futuro, dadnos feedback, ponernos las preguntas que os apetezca. Ya sabéis que yo miro todos los comentarios, estoy súper pendiente. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis todas las vías de contacto, vais a tener también las redes sociales de Carlos para que, bueno, cualquier persona que quiera conectar con él, ya sea a través de LinkedIn, a través de redes sociales, lo que os apetezca, ya sabéis que eso lo vais a tener en la descripción del vídeo. Y bueno, por nuestra parte ha sido un placer también crear este material y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.